aquí ya voy a el requisito. La otra recomendación es que por favor se complete el formulario electrónico en el orden como van apareciendo las secciones. ¿Por qué? Porque si yo me salto, por ejemplo, esta sección, porque ahorita no tengo idea de qué especialidad es la que voy a solicitar, y vengo a la parte de acreditamiento académico y voy a ingresar mi título. Acá pues se me requiere el nivel. El nivel puede ser desde primaria hasta doctorado, pero tiene que ser el último, el grado tiene que estar aprobado. Si voy a poner primaria, pues tiene que ser el grado de sexto primaria aprobado. Si tienes básico, el grado de tercero básico aprobado. Si en el caso de técnico, pues en este caso lo toman solo para aquellos casos en los cuales, por ejemplo, puede ser algún entrenador que tenga algún título muy técnico, ¿verdad? Y en el caso de diversificado, pues si es bachillerato, perdón, o si es perito, o si es, pero el grado tiene que estar graduado. En el caso de licenciatura, de igual manera, tiene que estar graduado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ya los títulos como tal. Por ejemplo, ingreso licenciatura, ingreso el nombre que dice mi título, ¿verdad? Mucho cuidado con los que tienen varios títulos. Muchas veces dan un título que nos acredita que pertenecemos a cierta facultad y no ese es el título que se requiere acá, sino es el título que me dice a mí que me acredita, por ejemplo, como psicóloga, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si dice psicóloga, si dice psicología, se ingresa tal cual lo dice. En la cantidad de semestres, pues como bien lo indicábamos, a pesar de que acá se muestran las opciones de los semestres, perdón, sí tiene que ser graduado, en este caso tiene que ser graduado. En la especialidad de base académica, si ustedes ven, yo hago clic, no me muestra nada, ¿por qué? Porque en la sección anterior me la salté. No seleccioné la especialidad que yo voy a acreditar o que yo voy a respaldar con el título que estoy ingresando. Entonces yo no puedo concluir esta parte. Entonces acá cancelo y regreso a lo que dice especialidades de interés para acreditar. Selecciono el botón que dice especialidades y me va a desplegar el catálogo SIU. Este catálogo pues cuenta con diversas especialidades, pero recordemos que para los consultores individuales tienen que hacer aquellas especialidades de índole intelectual, ¿verdad? Estas normalmente se encuentran a partir de la clase 7, que son todas aquellas actividades profesionales, científicas y técnicas. En la mañana el subdirector recalcaba, ¿verdad?, que para los casos de las personas que tengan un nivel medio, se recomienda que la especialidad que coloquen con su título sea la 7499, porque esta es como la más generalizada para el tema de otras actividades profesionales, científicas y técnicas, ¿verdad? Ahora bien, si yo soy, por ejemplo, algún especialista en medicina, ¿verdad? Algún médico, o por ejemplo, soy ingeniero agrónomo, por ejemplo, asesoría de estudios en agricultura, ¿verdad? Esas son las que yo puedo ir solicitando por darles una idea, ¿verdad? Por ejemplo, si soy ingeniero ambiental, asesorías de estudios en medio ambiente, o sea, porque sé que tengo el respaldo, ¿verdad? O simplemente tengo experiencia, por ejemplo, en comunicación social, porque he trabajado en el departamento de comunicación social por más de 2 años, y entonces tengo cómo demostrar que tengo experiencia ahí y puedo solicitar esta especialidad. Entonces, ya que yo seleccioné aquí las especialidades que yo voy a acreditar, tanto con mi experiencia laboral como con mis títulos académicos, yo selecciono aceptar. Esta sección en sí no es objeto de análisis por parte del REGAE, simplemente es una referencia para lo que yo voy a ingresar dentro de la parte de académica, dentro de la parte de experiencia laboral, ¿verdad? Entonces, acá no pasa nada si yo selecciono, por ejemplo, carreteras o seleccioné cualquier otra, mientras yo no la demuestro, la compruebe, pues aquí puedo tener N cantidad de especialidades, pero si no me van a servir, tampoco tiene pues
como mucha lógica que yo seleccione el montón de especialidades si nunca me van a servir. Entonces acá pues yo todavía las puedo eliminar o puedo agregar más. Ahora sí, ya puedo venir a la parte de acreditamiento académico. Por ejemplo, puedo poner el grado de licenciatura, pero soy ingeniero agrónomo, por dar un ejemplo. Estoy graduada y busco mi especialidad con base al grado o al título que estoy adjuntando. Por ejemplo, en este caso puede ser estudios en agricultura, por decirlo así. Adjunto mi título. Recordemos que el título yo ya lo tengo escaneado, legalizado en anverso, reverso y mucho ojo, el sistema tiene un límite para cada archivo de 15 megas. Si mi archivo supera los 15 megas porque yo estoy cargando casi que una foto estática o pesa mucho del archivo más allá de los 15 megas, el sistema me puede dar algún error. O bien no se va a cargar el archivo. Lo otro es que tomen en cuenta en cuanto a los archivos, que al ponerles el nombre, por ejemplo, si mi archivo se llama título profesional, no le pongamos más allá de un punto, porque esos archivos pues pueden estar como corruptos y entonces no se cargan en el sistema y cuando la solicitud viene acá con nosotros, el archivo no viene, a pesar de que a la persona le pareció que el archivo sí se cargó y lo pudo ver. Entonces, son aspectos que sí hay que tener en cuenta. De igual manera, yo no puedo cargar primero el anverso de mi título y después el reverso, porque el sistema solo acepta la carga de un solo archivo. Entonces, si son varios documentos que yo debo cargar en un mismo campo, entonces yo lo que hago es que dentro del mismo archivo, pues yo escaneo todos esos documentos. En este caso, escaneo la parte del anverso, la parte del reverso y la auténtica que me hizo el notario en el mismo archivo. ¿Por qué? Porque solo acepta una sola carga de archivo. Luego, pues, ustedes vieron cuando yo seleccioné la parte de licenciatura, me habilitó la parte de colegios profesionales, colegiado y fecha de vencimiento de colegiado. Si yo selecciono un grado académico como diversificado, si ustedes ven, no me requiere la parte de profesional, entonces la bloquea. Pero como acá seleccioné ya el grado de licenciatura, entonces me habilita la parte de graduado y de colegiado. El colegio al que pertenezco, el número de colegiado que tengo y la fecha de vencimiento de colegiado, ¿verdad? La fecha de vencimiento de colegiado, pues cuando se vence mi constancia que estoy adjuntando, ¿verdad? Si mi constancia, por ejemplo, vence el 31 de marzo, pues yo coloco 31 de marzo. Adjunto la constancia escaneada, siempre en formato PDF, la puedo visualizar o bien la puedo eliminar todavía y ya selecciono el botón agregar. Acá, cada título, cada documento, cada registro que yo vaya colocando, ¿verdad? Cada vez que yo doy a agregar, me permite agregar un nivel académico y un título, entonces se van listando en esta parte de acá y acá me los va a ir mostrando todos. Si yo tengo aún así una maestría en agronomía, lo puedo ingresar, pero si al final voy a solicitar esta misma especialidad, según la normativa del registro, es con un título, una especialidad, ¿verdad? Por cada título, una especialidad. Ahora, si la maestría es en finanzas y voy a solicitar una especialidad en finanzas, pues entonces, pues vale la pena ingresar la maestría, ¿verdad? Porque voy a adquirir otra especialidad distinta a la que ya ingresé con mi título de agronomía. Entonces acá ya se visualizan los archivos, ¿verdad? Todavía puedo actualizar ese acreditamiento, o sea, puedo ingresar y hacer un cambio acá. O bien puedo eliminar totalmente este acreditamiento porque pues lo que coloqué no procede o no tengo ese título, entonces no puedo completar el requisito como lo establece el REGAE. Luego, esto pues cada vez que yo agrego, automáticamente lo va guardando la sección. Luego encontramos la sección de acreditamiento de experiencia consolidado. Yo selecciono el botón agregar. Ingresamos en la parte de empresa e institución, por ejemplo, si mi experiencia laboral pues ha sido INTECAP, por dar un ejemplo, ¿verdad?
para poder optar a una especialidad, la normativa del registro dice que yo debo de tener como experiencia, al menos para esa especialidad, 24 meses o 2 años. Entonces, podemos buscar acá, por ejemplo, yo en INTECAP estoy desde el año 2020, ingresé el 1 de enero, por dar un ejemplo. Estoy al día de hoy trabajando todavía, 22 de febrero, y he realizado trabajo de, voy a poner asesoría en algo, voy a poner solo asesoría para no tomarnos mucho tiempo. Y luego, pues, por ejemplo, hice una asesoría de estudio en medio ambiente, ¿verdad? El contacto referente es la persona que en determinado momento el REGAE o algún ente fiscalizador como la Contraloría o el Ministerio Público, ¿verdad? Puede hacer valer lo que yo estoy poniendo acá. Entonces, ¿a quién le pueden pedir una referencia mía de que en verdad yo trabajé ahí desde el 1 de enero del 2020 y hice ese trabajo? Entonces, por ejemplo, licenciado Juan, por decirlo así, ¿verdad? Un número de teléfono de la institución, vamos a poner cualquier número, un correo electrónico, el correo electrónico igual, lo tiene que ser en un formato, ¿verdad? Válido. Entonces, acá, por ejemplo, ahí ya me aceptó el correo electrónico. Y la dirección, por ejemplo, son las 4. Son así. Bueno, ahí estamos. Es esa manera de ejemplo, ¿verdad? Entonces, así, yo vuelvo a agregar, por ejemplo, años atrás trabajé en otra institución, lo ingreso toda la información y lo agrego. Entonces, acá se va a ir enlistando todos aquellos trabajos que yo he realizado y cuando yo ya concluí toda esa parte, entonces ya me voy a descargar la declaración de experiencia. Recordemos que este requisito surte como que fuera una declaración jurada, ¿verdad? Porque lo que yo estoy diciendo acá es verdad y puede ser comprobado. Entonces, si ustedes ven acá, ya el sistema me genera mi declaración de experiencia, donde ya en esta tablita pues va a ir enlistando todos los trabajos que yo he realizado, me pone ya la fecha de hoy y mis datos, ya solo para que yo la imprima, la firme, la escanee en PDF y entonces ya me vengo acá donde dice cargar archivo y yo ya cargo mi declaración firmada. Ya hasta este momento me habilitó el botón de guardar, entonces yo ya puedo guardar esta parte. Y me dice que ya fue guardada con éxito, ¿verdad? Luego encontramos la parte de información financiera. Acá pues me dice registrar los ingresos brutos de los últimos 3 años, independientemente si los ingresos fueron vendiendo catálogos o trabajando o como sea, ¿verdad? Pero sí hay que colocar también se me escapaba, todos los campos que están marcados con asterisco rojo son obligatorios, por lo tanto yo no los puedo dejar en blanco. Pero resulta que por la pandemia, en el año anterior yo no trabajé y no tuve ningún ingreso, o sea, no vendí ni un chicle, ¿verdad? Entonces, no puedo dejarlo en blanco, tengo que colocar al menos un valor cero. Pero resulta que en el 2020, por ejemplo, sí tuve un contrato, por ejemplo, y en el 2019 no tuve nada, entonces 0, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, el sistema automáticamente va promediando. Esto yo no lo puedo cambiar, porque el sistema lo va haciendo el cálculo automáticamente. Luego me requiere los datos del contador o el auditor que va a respaldar esta información. Entonces, por ejemplo, que el contador soy yo. Entonces, acá al seleccionar yo acá el botón de la lupa, lo que va a hacer el sistema es que va a ir a la SAT a buscar a quién pertenece ese NIT, si es un NIT válido, si es un NIT activo, ¿verdad? Mucho ojo. El contador no necesariamente tiene que ser el contador que me trabaja siempre, porque resulta que ahorita que lo necesito se fue viaje y no está. Entonces busco un contador de confianza, pero siempre y cuando el contador esté registrado ante la SAT. No necesariamente mi contador registrado, pero que sí esté registrado ante la SAT. O sea, puede ser mi vecino que es contador y está registrado ante la SAT, o sencillamente pues puede ser el auditor, el contador, pues que me ha trabajado siempre, ¿verdad? Por ejemplo.
Entonces, si es un auditor, pues yo coloco el colegiado del auditor. Ahora, si es un contador y no tiene colegiado, pues entonces vuelvo a colocar el NIT que ingresé en el campo anterior, ¿verdad? La idea es que este campo no debe quedar vacío. Entonces, por ejemplo, si es profesional, pues colocamos un número de colegiado. Luego que yo ya ingresé toda esta información, debo guardar la sección. Luego de guardar la sección, procedo a descargar el archivo. ¿Qué hizo el sistema? Pues toda la información que yo ya ingresé en los campos, la plasmó en el documento. Yo acá, si ustedes ven, ya no tengo que hacer nada. Yo ya no tengo que transcribir este documento a un Excel y ponerle otros ingresos y otros, no. O sea, ya el documento ya está solo para que lo descargue, lo imprima, se lo lleve a mi contador o al auditor y él ponga su firma y su sello respaldando la información que yo ingresé acá. Luego que él ya lo firmó y lo selló, pues entonces yo ya lo escaneo en formato PDF y ya regreso acá a la plataforma y cargo mi constancia de ingresos, ¿verdad? Y vuelvo a guardar la información. Y por último, pero no menos importante, como dicen, encontramos la sección de declaración jurada y DPI legalizado del proveedor. Esto, pues como ya descargamos el formato, ya se lo llevamos al notario, ya nos dio nuestra declaración jurada. Entonces acá, pues vengo y pongo la fecha de declaración jurada. El mismo caso de la solvencia fiscal. Si yo pongo una declaración jurada que el abogado me hizo el 15 de diciembre, porque es la que tengo de cuando presenté papelería donde voy a trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Vengo y adjunto la declaración jurada. Recordemos que acá me está pidiendo que la declaración jurada y el DPI autenticado legalizado tiene que estar en el mismo archivo. Entonces, mucho ojo acá, por favor. En el mismo archivo, una sola carga de archivo va a aceptar el sistema y en ese mismo archivo tienen que ir ambos documentos. Y luego, pues, me pide los datos del notario que me realizó la declaración jurada. Para efectos de ejemplo, voy a volver a poner mi NIT. Vuelve el sistema a buscar a la SAT, ¿verdad? ¿A quién pertenece el NIT? Entonces, en este caso, pues, muestra mi nombre. Si ustedes ven, este campo está bloqueado. Yo no puedo escribir el nombre del notario, no. Tengo que ingresarlo en el campo y validarlo en el sistema. Y luego, el número de colegiado. ¿Qué pasa cuando le selecciono el botón guardar? O recordemos que la declaración jurada no debe de tener más de 30 días hábiles de haber sido emitida al día de hoy. Entonces, por ende, el sistema me muestra este mensaje de error. Entonces, debo verificar la fecha. ¿Qué fecha debe tener mi declaración jurada? Pues la más reciente que se pueda. Si es de hoy, pues no importa. Yo ya ingreso mi declaración jurada de hoy y ya no tengo ningún problema. Hasta acá yo ya concluí mi formulario electrónico. Puedo también ir cargando la información conforme yo vaya disponiendo de ella. Que si yo me salgo del sistema, si se me va la luz, si se me apaga la computadora, la información no se va a borrar mientras yo haya guardado. La información ahí va a estar. Yo puedo volver a entrar mañana, pasado mañana, y la información ahí va a estar. En este caso, como ya concluimos con nuestros requisitos, entonces ya me voy al botón realizar pago. El sistema va a hacer el cálculo de la totalidad a pagar según el arancel. En este caso, no se cobran las especialidades, entonces solo me va a hacer el cálculo, ¿verdad?, a pagar del arancel que corresponde a la solicitud como tal, que son 250, ¿verdad? Recordemos que si es inscripción y precalificación, ahí son 300. Acá, como es actualización y precalificación, son 250. Luego selecciono imprimir boleta y entonces me genera un documento en PDF, ¿verdad? Donde ya me muestra la boleta de pago, donde ya me dice los datos del solicitante, los datos de pago y algunas instrucciones. Importante leer. Luego ya me voy a una agencia Banrural o bien lo hago a través de la banca en línea de Banrural, puedo hacer el pago. Si lo voy a hacer directamente en la banca en línea porque yo tengo la facilidad de poder hacer mis pagos en banca en línea, pues entonces ingreso a mi banca en línea, busco instituciones, busco REGAE y entonces me va a requerir el número de boleta, que es el que está resaltado en negrilla acá,
los datos que van a ingresar a la banca virtual son el número de boleta, que es el que está acá, el NIP, ¿verdad? Me va a pedir país con número de país. En este caso, para Guatemala siempre va a ser 320, entonces coloco 320 nada más. Y el monto, 250. Ya puedo hacer mi pago en línea. O bien imprimo este documento y lo presento en una agencia rural y ya el operador del banco o el cajero va a hacer el cobro normal. ¿Y qué pasa si ya pagué? Bueno, yo ahorita ya pagué y todo, entonces regreso y puedo ver acá en la plataforma del sistema que mi solicitud ya no dice pago de arancel. Si dice pago de arancel es porque no he efectuado el pago. Pero si la solicitud acá, el Estado cambió a verificación de documentos, quiere decir que ya mi solicitud ya ingresó al REGAE para el proceso de análisis correspondiente, ¿verdad? Aquí ya solo me queda esperar y darle seguimiento. Pasaron los días y yo veo que sigue en verificación de documentos. Eso quiere decir no precisamente que la solicitud sigue en el mismo lugar donde entró, sino que la verificación de documentos se lleva a cabo por diferentes departamentos del REGAE, donde interviene un profesional del área legal, un profesional del área técnica. Entonces, esa verificación puede que tarde el Estado, pero no quiere decir que está estancada. O sea, está avanzando internamente, pero la verificación puede tomar un promedio de tiempo actual, comentaba el subdirector en la mañana, es de 4 a 9 días, ¿verdad? Pasaron 4 días, por ejemplo, pero a mí me muestra un estado de mi solicitud ahora en previo. Eso significa que la solicitud ya le fue a usted retornada porque algún documento estaba ilegible, incompleto, se cortó el escáner, el DPI estaba vencido, por ejemplo, ¿verdad? No venía la parte posterior del título, o el título quizás es muy antiguo y ya no se ven los sellos de Contraloría y no fue posible validarlo. Bueno, pueden ocurrir un sinfín de situaciones, ¿verdad? Que lo que hacemos es retornarle la solicitud al usuario, el estado se muestra en previo, yo ingreso a la solicitud nuevamente a través del número y busco en las secciones donde yo tenga una banderita. Aquí es donde aparece el nombre, en esta franja negra va a aparecer una banderita en color azul que cuando yo le dé clic me va a desplegar las observaciones del analista. Entonces ahí el analista me va a decir, el DPI no se encuentra vigente, ¿verdad? Debe ingresar un DPI vigente. Por favor, vuelva a presentar el requisito, por ejemplo. O el número de solvencia fiscal no corresponde al documento que adjuntó, ¿verdad? Entonces, ya vengo yo, se me va a mostrar habilitado nuevamente el área donde me pusieron el previo, y entonces yo ya hago la corrección, guardo los cambios, y entonces, si fue eso, por ejemplo, solo en la solvencia fiscal, que yo me equivoqué porque puse un día posterior, una fecha equivocada, por ejemplo, o cargué la boleta de pago de la solvencia en lugar de cargar el documento de solvencia, yo ya lo corregí, ya lo modifiqué, ya me cercioré que está bien. Entonces, al final del formulario, en lugar de este botón que se muestra ahorita como detalle de pago, va a decir finalizar correcciones. Yo le doy clic y la solicitud retorna nuevamente, ingresa al REGAE para que ya sea verificada que yo ya hice la corrección que me solicitaron. Y si en buena hora, pues yo presenté todo nítido, pues entonces el estado que se va a mostrar acá puede ser en firma o bien finalizada, como se muestra esta. Entonces ya puedo acceder a mi constancia y a mi resolución. Y se dice en firma, pues quiere decir que ya fue aprobada y que ya solo estamos a un paso de que se haga la firma electrónica de los documentos y ya me aparezca finalizada para que yo pueda descargar los mismos. Hasta acá espero no se me escape nada. Eso sería en el caso de actualización y precalificación de consultor. Como ven, ustedes acá todavía puedo eliminar la solicitud, ¿verdad? Pero si la solicitud ya ingresó al REGAE, yo ya no la puedo eliminar, ya no me puedo echar para atrás. Entonces, ese sería en este caso. Voy a salirme del usuario y brevemente vamos a ver el procedimiento de inscripción y precalificación
para aquellas personas que no han hecho ninguna inscripción ante el REGAE, prácticamente es lo mismo. Vamos a hacer de caso que ya activé mi usuario. Vamos a ingresar con otro usuario de prueba ahorita. Y vamos a ver rápidamente, porque pues el proceso y los requisitos son los mismos, solo va a cambiar el tipo de solicitud, ¿verdad? Vamos a ingresar con nuestras credenciales, ingresamos a REGAE. Y acá, como ven, la clasificación. Sigo siendo persona individual, eso se me escapaba. Si es la primera vez que ingreso, me va a preguntar que seleccione mi clasificación. Si yo me voy a inscribir como consultor, mi clasificación es persona individual. Pero el sistema también me va a dar la opción de que yo me clasifique como comerciante individual. Aunque yo tenga una empresa en este momento como persona individual, pero el proceso que deseo hacer es de consultor, yo me voy a clasificar como persona individual, ¿verdad? Si me clasifiqué como comerciante, y híjole, me equivoqué, no era comerciante individual, ¿y ahora qué hago? No importa. Tanto desde la clasificación como de persona individual, como de comerciante individual, yo puedo hacer los mismos tipos de solicitudes, ya sea que quiera inscribir mi empresa o ya sea que me quiera inscribir como consultor individual. La diferencia con este usuario, si ustedes ven, es el estado. El estado lo muestra no inscrito. Quiere decir que esta persona no ha hecho ninguna inscripción como proveedor. Entonces, nos vamos a la parte siempre de mis solicitudes. Y si ustedes ven, en mis solicitudes, pues no hay ninguna, ¿verdad? Vamos a partir de nueva solicitud. Y entonces acá, si ustedes ven, ya varió el menú de los tipos de solicitudes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no me he inscrito. Entonces, a las únicas solicitudes que yo puedo acceder en este momento es a inscribirme. No puedo acceder a alguna solicitud de actualización, por ejemplo, porque ¿qué voy a actualizar si no estoy inscrita? Entonces, en la inscripción y precalificación de consultores, yo selecciono, me da la descripción de la solicitud, perdón, me muestra el arancel, si ustedes ven, ahora me dice 300, ¿verdad? Selecciono aceptar y el sistema siempre va a hacer lo mismo, ¿verdad? Me va a decir que se generó la solicitud, me muestra la solicitud, el prefijo, el año, el número correlativo, el estado en el que se encuentra, la fecha de creación y el botón de eliminar o el botón de editar. A mí, perdonarán, pero me gusta siempre entrar por haciendo clic en el número, en el ingreso a gestión. Luego, pues ya nos muestra el mismo formulario electrónico que acabamos de ver, ¿verdad? Con la salvedad que esto me va a generar a mí una inscripción. Entonces, los requisitos son los mismos, encontramos la sección de solvencia fiscal, la especialidad de interés, el acreditamiento académico, el acreditamiento de experiencia consolidado, no hay ninguna variante, la información financiera y la declaración jurada de DPI legalizada. El procedimiento es totalmente el mismo que ya les expliqué. Yo realizo el pago, hago el pago y ya solo me quedo dándole seguimiento a mi solicitud. Las notificaciones de los previos de la solicitud cuando sea finalizada siempre se envían al mismo correo que yo ya tengo en el RTU, el mismo correo que ya utilizamos para generar la contraseña. Entonces, la comunicación con correos electrónicos, ustedes saben que siempre puede caer al spam o si es un correo, por ejemplo, institucional, el que yo estoy usando, puede ser que el servidor de la institución me impida que yo reciba ese correo. Por ejemplo, el servidor del MinFin detecta que el correo es nuevo o no es un correo conocido, entonces puede ser que no reciba el correo o se me pase ver el correo. Entonces, como sugerencia, si yo hoy pagué mi solicitud, si yo estoy consciente que puse bien los requisitos y todo, entonces no importa, yo me puedo meter todos los días a ver mi solicitud o simplemente puedo esperar 2, 3 días, puedo ingresar nuevamente aquí y veo, no, sí, en el mismo estado, ok, perfecto, todo va bien, ¿verdad? Entonces, para que no vaya a suceder eso, si la solicitud me la notifican con previo, recordemos que la normativa establece que yo como proveedor o como usuario tengo 30 días hábiles para poder hacer las modificaciones, ¿verdad? Entonces, o las correcciones. Entonces, si se pasan esos 30 días, el sistema automáticamente lo que hace es
que la solicitud, yo nunca hice las correcciones, pasaron los 30 días y el sistema la anula, ¿verdad? Automáticamente la solicitud, yo lo que va a pasar es como que hiciera esta acción, solo que no la voy a ver, el sistema la hace automáticamente y cuando ingrese acá digo, oh, ¿y ahora qué pasó? ¿Verdad? No le di seguimiento, se me olvidó, la solicitud pasaron 30 días hábiles y yo ni me enteré que me habían notificado algún previo y no hice las correcciones. ¿Qué procede? Tengo que hacer de nuevo el mismo procedimiento, una nueva solicitud, creo la solicitud y hago el pago nuevamente. Entonces, mucho ojo ahí, que no se nos vaya a pasar, que sí tenemos un plazo para poder hacer las correcciones si surgieran en algún momento, ¿verdad? Entonces, creo que eso es de los aspectos más relevantes que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. No sé si hubiese alguna duda o preguntas. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por su aporte en este tema. Vamos, ahorita en este momento le voy a dar lectura a algunas de las preguntas que han hecho nuestros compañeros. Muy bien. La primera dice, ¿el registro de título es únicamente con los asociados a diversificado y nivel universitario? ¿O es posible realizar el registro mediante un certificado de competencias? Por ejemplo, como los otorgados por el INTECAP. Y de ser posible el registro con estos últimos, ¿se requiere algún registro externo ante otro ente? No, en este caso, como lo comentaba, creo que surge mucho la duda de la mayoría en este aspecto, porque también pues, nos hicieron la consulta por la mañana y hacía énfasis el señor subdirector de que en este caso pues se requiere que sean títulos académicos como tal, por eso hacíamos la observación, ¿verdad? De que sea un título a nivel diversificado o bien algún título a nivel primaria o un título a nivel básico concluido, ¿verdad? O bien, pues, ya sea un posgrado, una maestría, pero donde sí contemos con el documento o el título como tal del Ministerio de Educación, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, yo no me gradué aquí a nivel diversificado, pero hice mi licenciatura en una universidad en el extranjero porque me fui a estudiar. Esos títulos se puede siempre y cuando estén apostillados y hayan hecho el aval de la Universidad de San Carlos, si no me equivoco. Pero en el caso de los que certificados por competencias, como los que da INTECAP, mire, podría sugerirle en este caso que si no hay ningún otro título académico y solamente pues se han sacado cursos de INTECAP o se ha estudiado en INTECAP, ¿verdad? Podría hacerse la consulta a través de nuestros correos electrónicos para que ya el área de normatividad pues pueda darles la respuesta más oportuna, ¿verdad? Pero como lo comentábamos en la mañana, lo ideal es pues que los títulos que se ingresen a la plataforma sean títulos avalados por el Ministerio de Educación prácticamente, ¿verdad? O las universidades del país. Muchas gracias. Aquí la otra pregunta va enfocada a los sellos de Contraloría que llevan los títulos. Si el documento es validado o legalizado por algún abogado, si no se tienen estos sellos y se legaliza el documento, ¿es válido en el sistema? No, digamos que el requisito inicial es que el título tenga los sellos respectivos. Recordemos que muchos de los títulos, bueno, hay muchos títulos, por ejemplo, de cuando ni siquiera existía la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Entonces, pero los títulos, lo que se pide como primer requisito es que tengan los sellos respectivos, ¿verdad? A partir del año en que se empezó a gestionar el sello de ANTESAT y el sello de Contraloría, aunque lo autentica el abogado, pero
la auténtica del abogado no puede sustituir esos sellos. El título tiene que tener los sellos y tiene que ser autenticado por abogado. ¿Para qué nos sirve la auténtica? La auténtica a nosotros nos sirve porque ustedes visualizarán un documento digital. No nos consta, digamos, que el documento sea el documento real, ¿verdad? Por decirlo así. Ustedes saben que, pues, como buenos chapines, muchas veces, pues, ahí sí nos aflora la creatividad, ¿verdad? Entonces, lo que a mí el abogado me da fe es de que él pudo hacer esa confrontación y que el título, la copia del título que yo estoy viendo es el título original, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, sí es necesario que tenga los sellos y la auténtica del abogado. Excelente, muchas gracias. La tercera pregunta dice, es en cuanto a la selección de especialidades, como aquí pues en INTECAP los servicios que se brindan son de capacitación. ¿Hay alguna en específico que se debe de seleccionar? Porque pues tenemos expertos y con experiencia en el área de soldadura, de electricidad, pero pues lo que van a dar aquí es capacitación. Claro. En este caso, la sugerencia que siempre, pues como les comentábamos, ¿verdad? Es la especialidad 7499, la misma sugerencia hizo el señor subdirector en la capacitación de la mañana, ¿verdad? Que tengan en cuenta que es como la más amplia, como la más generalizada, ¿verdad? Entonces, siempre que sean especialidades que sí yo las pueda respaldar. Por ejemplo, a partir de la clase 7 encontramos todas las que pueden ser actividades de índole, valga la redundancia intelectual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de capacitación, si no mal recuerdo, creo que hay una. Bueno, acá está la 7499. No recuerdo si hay alguna que hable de capacitación en sí. Podríamos, creo que es la de enseñanza y pedagogía, la que puede aplicar. Vamos a ver. Veamos el catálogo porque si ustedes van a ver acá en el sistema, ustedes solo ven el código y la especialidad, pero cuando vemos el catálogo completo nos muestra la descripción. ¿Qué otras actividades puede incluir esa especialidad? Entonces, por ejemplo, hablábamos de la 7221, que es la de tecnología, enseñanza y pedagogía. Vamos a ver acá. Voy a buscar 7221. Ok, ¿qué nos dice la 7221? Todo tipo de enseñanzas, pedagogías y tutorías. Esa podría ser una sugerencia, ¿verdad? Entonces, pueden descargar el catálogo y ver qué otras actividades están implícitas dentro de esas especialidades, ¿verdad? Siempre y cuando sean especialidades que yo pueda respaldar con mi experiencia o con mis títulos académicos. Excelente, muchas gracias por esa respuesta. Veamos, aquí nos hablan de la sección financiera. Dice, ¿podemos utilizar el registro de Guatecompras de los montos totales de contratos desarrollados en años anteriores para colocar el monto anual de ingresos? Y en el caso de los que están en régimen de pequeño contribuyente, como pues llevan controles de forma individual y a veces podrían estar dispersos, ¿qué se hace en ese caso? Sí, digamos en el caso de los ingresos, como yo les comentaba, yo puedo hacer un aproximado. Es muy difícil, a menos de que yo tenga un contador de cabecera que me lleve las cuentas al centavo y que yo a él le declare hasta los helados que vendo en mi casa. Así, aunque parezca exagerado, pero bueno. Aquí la idea es que nosotros tengamos el dato más aproximado a sus ingresos. No necesariamente lo que dice Guatecompras, pero puede ser, digamos, una herramienta de apoyo. Si yo